Bueno, primero que todo, un saludo a Didima y un agradecimiento por la invitación. Con Didima llevamos casi 20 años sin vernos y de repente nos encontramos en el ministerio y surgió la invitación. Hacía 20 años estábamos haciendo la maestría en Derecho Penal y ahorita vamos a hacer la maestría en la universidad en Derecho Penal también. Cuando uno habla de política criminal, básicamente la política criminal se refiere al estado de lo ordinario. Es decir, cuando uno define política criminal, y en Colombia con mucha frecuencia se dice que no hay política criminal, pero realmente lo que no hay es una política criminal articulada y coherente. Pero cuando se habla de política criminal en Colombia, realmente de lo que estamos hablando nosotros es de aquella resolución a los conflictos que se presentan en la sociedad y que tienen que ser resueltos de manera penal en momentos ordinarios. Es decir, la política criminal con frecuencia se aplica solamente para el caso de lo ordinario. Sin embargo, en estados como el Estado colombiano se dan situaciones excepcionales en las cuales es necesario dar cuenta de los fenómenos criminales. Es decir, en casos de violaciones masivas, no solamente de los derechos humanos, sino de crímenes masivos, la pregunta que surge es cuál es la política criminal aplicable a esos momentos. Y ahí es cuando surge el campo de la justicia transicional. El campo de la justicia transicional surge como campo académico hace más de 20 años, surge a raíz de dos textos que se publican en los Estados Unidos, uno de Ruthie Teitel, que es una profesora de la Universidad de Nueva York, y otro de Neil Kritz, que es un investigador del Instituto Internacional de los Estados Unidos para la Paz. Y en estos documentos básicamente lo que se preguntan estos autores es cómo hacen frente los estados a las graves violaciones que se cometen en el pasado. Es decir, cómo hacer frente a un pasado en el cual se han producido graves violaciones a los derechos humanos. En el caso de Neil Kritz se acuña el término justicia transicional y el término apunta a una justicia que se aplica en esos momentos en los cuales hay un tránsito de dictadura a democracia o de conflicto a posconflicto. Sin embargo, la discusión que hace Ruthie Teitel es mucho más interesante porque lo que hace ella es preguntarse por los ejes que están alrededor del concepto de justicia transicional y lo que muestra es que son ejes problemáticos. Si nosotros hacemos énfasis en las políticas de transición, realmente lo que nos importaría sería la cuestión de la estabilidad de la transición, ya sea el conflicto, ya sea la democracia. Y es un poco lo que uno encuentra en los casos históricos como Argentina, como Chile, en donde lo que preocupaba era la estabilidad de la transición. Es decir, lo que interesaba era que la transición fuera exitosa con independencia de la justicia. Mientras que si uno hace énfasis en la justicia, con frecuencia se alude a la cuestión de la justicia ordinaria y entonces lo que tenemos es una serie de investigaciones normales que con frecuencia conducen al fracaso. ¿Qué es lo que sucedió en Argentina una vez? Argentina es el mejor ejemplo de los dos casos, porque una vez se hace el tránsito de la dictadura a la democracia en Argentina, tenemos que en Argentina se inicia una persecución penal de todos los miembros de la dictadura, de absolutamente todos los miembros de las dictaduras, sin importar su rango, y eso produce pues una serie de temores, no solamente en las Fuerzas Armadas que están dejando el poder, sino en la ciudadanía frente a la reacción de las Fuerzas Armadas. La transición argentina es una transición que parte de la base de un ejército débil, es una transición que básicamente es de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, como por ejemplo fue la transición en los años 50 en Colombia. Es una transición no pactada y es una transición con una importancia fuerte de las organizaciones de derechos humanos. Entonces, esta es una transición que inicialmente parecía que se podía dar el lujo de hacer justicia. Es decir, una transición que parecía que podía darse el lujo de pensar modelos de justicia penal en el cual se aplicaran estos modelos en lucha contra la impunidad. Sin embargo, el cálculo fue errado. Las Fuerzas Armadas pues, desarrollaron varios alzamientos. Tal vez el más famoso de ellos es el alzamiento del Campo de Mayo por el coronel Zine el-Din, en donde al propio Alfonsín le toca negociar con los rebeldes y le toca aceptar, aprobar, presentar al Congreso para que el Congreso apruebe una ley de obediencia debida. Es decir, empezamos un primer recorte en la necesidad de justicia y lo que tenemos nosotros entonces es una intención por parte de las Fuerzas Armadas de que por lo menos los crímenes cometidos por los subalternos sean impunes, es decir, no sean castigados. Sin embargo, continúan los juicios en contra de la cúpula, pero la cúpula también se revela
Alfonsín tiene que dejar el poder 6 meses antes como consecuencia de la crisis económica y lo primero que hace Menem al llegar al poder es negociar una nueva ley que es la ley de obediencia debida. La ley de punto final. Y con esta ley, entonces lo que tenemos es simplemente que la posibilidad de juicios penales se elimina. ¿Esto qué significa? Significa que frente a la necesidad de justicia en un momento de transición, la opción de los argentinos es una opción por la estabilidad de la transición. Pero si da un mecanismo que es un mecanismo que parece muy atractivo, pero que realmente es peligroso porque además uno lo ve que se repite con frecuencia en aquellos lugares en donde hay impunidad, que es la Comisión de la Verdad. Siempre que queremos garantizar impunidad, acudimos a una Comisión de la Verdad. En el caso argentino, acudimos a la Comisión de la Verdad de la CONADEP, que es una comisión dirigida por Sabato, en donde simplemente proporciona verdad sobre los desaparecidos. Pero no es una comisión que esté garantizando ningún tipo de justicia. El caso chileno, lo que tenemos nosotros, es una comisión que es la Comisión RETIC, que básicamente se construye con la única finalidad de determinar en dónde están los desaparecidos si se encuentran, de reconocer que hubo actos de tortura y desaparición forzada, pero sin decir quién lo hizo ni dónde ocurrió. Es decir, de nada me sirve a mí saber que a mi familiar lo desaparecieron, porque eso ya lo sabía. De nada me sirve saber que a mí me torturaron, porque eso ya lo sabía. Lo que me interesa saber es qué va a pasar con aquellos que lo hicieron. En alguna ocasión yo tuve la oportunidad de reunirme con el embajador de Chile en Viena. Y el embajador de Chile es un antiguo militante comunista. Esto es bajo el gobierno de Ricardo Lagos. Es un antiguo militante comunista que fue elegido, que su padre fue desaparecido entre la dictadura de Pinochet, que luego fue elegido embajador en Viena y que luego llegó una comisión militar a la embajada. Como todo embajador tiene que hacer, pues tiene que recibir las comisiones militares, garantizar que tengan sus encuentros, etcétera. Y a la persona que le tiene que hacer el embajador toda la recepción y todo el proceso de apoyarlo en su trabajo en Viena es a su torturador. Entonces, claro, el embajador dice, ¿qué hacemos aquí? O sea, yo tengo que recibirlo, yo soy el embajador, yo no puedo hacer nada, ni siquiera puedo contarle que él me torturó. Porque el tipo no me reconoció, yo era uno más de los miles que él torturaba, y esto es consecuencia de un proceso de transición defectuoso. Entonces, la Comisión de la Verdad del caso RETIC es una comisión, pues, que es una comisión de indientes, es una comisión que garantiza impunidad. En el caso de Guatemala, en la Minigua se crea una comisión, se presenta un informe final por parte de la comisión en las mismas condiciones que el informe RETIC. Es decir, una comisión que no puede señalar responsables y una comisión cuyos testimonios presentados ante la comisión no pueden ser usados en ningún tipo de juicio. ¿Qué es lo que hacen las organizaciones de derechos humanos? Rechazan el informe final de la comisión y desarrollan su propia investigación. Y es así como en el año 1998 publican su propio informe de la verdad y como consecuencia de ese informe de la verdad, 2 días después el padre Jeremy es asesinado por las fuerzas militares. ¿Por qué? Porque es una comisión que no le hizo el juego al mecanismo que se haya creado, es una comisión que no va a garantizar impunidad. Entonces lo que tenemos nosotros es que una política criminal tiene que reconocer para qué es la justicia transicional. Y la justicia transicional es básicamente la aplicación de justicia en momentos de transición. Es decir, garantizar que la transición se haga dentro de un marco de justicia. Y ese marco de justicia no puede dar pie a la impunidad. En Colombia se dice con mucha frecuencia que el Estado colombiano es incapaz de investigar todos estos delitos. Y eso es completamente falso. En el caso, por ejemplo, de Alemania, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, Alemania investigó más de 5.000 casos, abrió más de 5.000 causas entre el año 60 y el año 70. Estas 5.000 causas, en la mayor parte de los casos, llevaron a condenas leves, condenas extremas, como uno quiera, pero hubo una investigación, una producción de verdad judicial en un proceso verdaderamente penal. No como el proceso de justicia y paz, que no es realmente un proceso penal en el sentido del sistema acusatorio, sino es básicamente un proceso negociado. En el caso argentino, una vez presentado el informe de la CONADEP, entonces lo que sucede es que, y una vez aprobadas estas 2 leyes, lo que sucede es que las organizaciones de derechos humanos tienen que acudir a los mecanismos de justicia en el exterior, es decir, la búsqueda de las víctimas por la lucha contra la impunidad siempre es permanente.
A uno le parece, por ejemplo, que en el caso argentino, entonces la transición se garantizó porque hubo verdad y ya, y las víctimas se despreocuparon por la lucha contra la impunidad. No fue así. Las organizaciones de derechos humanos se organizaron, conformaron la plataforma chileno-argentina en España con el fin de presentar procesos en España para investigar a los responsables de la dictadura argentina. Como consecuencia de eso, lo saben ustedes, pues inician las investigaciones en contra de Videla, en contra de Pinochet. Solamente hay un condenado, pues por las circunstancias especiales en que se desarrollaron los casos, que es Adolfo Chilingo. Pero lo que esto nos muestra es que esta lucha contra la impunidad que se desarrolla en el territorio español promueve la lucha contra la impunidad en el territorio argentino. Y es así como el Congreso argentino decide, bajo el gobierno de Kirchner, declarar nula la ley de obediencia debida y la ley de punto final. ¿Esto qué significa? Significa que el Congreso argentino reconoce la necesidad de que haya investigaciones. Luego este caso llega a la Corte Suprema de Justicia para analizar la constitucionalidad de esta ley, y este caso entonces lo que decide la Corte es que la ley es válida y por tanto que las investigaciones pueden desarrollarse. Desde entonces se han abierto más de 1000 causas en Argentina. Es decir, que la idea de que en Colombia, como lo decía Roy Barreras en alguna oportunidad, que en Colombia nos demoraríamos 100 años sin investigar todos los crímenes cometidos y a todos los criminales, es una idea que la experiencia internacional demuestra que es falsa. Los estados pueden. Ahora, la pregunta es, ¿los estados quieren? Y en un proceso como el colombiano, el Estado colombiano no quiere por el momento. Entonces, la política criminal que se va a desarrollar como consecuencia de un proceso de paz es con toda seguridad una política criminal orientada a la impunidad. Pero es una política criminal que es engañosa no solamente con los victimarios, sino con las víctimas. ¿Por qué? Porque lo que demuestra la experiencia y una investigación de Lee Payne que se llama Balance Justice. Lee Payne ha creado en la Universidad de Wisconsin una base de datos en donde analiza absolutamente todos los modelos de justicia transicional que hay en el mundo, y lo que muestra la investigación de Lee Payne es que hay un momento de impunidad fuerte una vez se termina un conflicto, una vez hay transición a la democracia. El primer mecanismo que se aplica cuando se quiere garantizar impunidad, y se muestra en todos los casos, es una comisión de la verdad. Entonces tenemos un poco de verdad, no siempre tenemos toda la verdad. La Comisión de Sudáfrica, por ejemplo, produjo alguna verdad, pero no produjo reconciliación. Los análisis empíricos de la Comisión de la Verdad de Sudáfrica demuestran que los únicos reconciliados y los únicos que tienen verdad son los blancos. En este análisis lo que muestran es que las personas negras pues no tienen reconciliación porque sus victimarios siguen sueltos, no tienen verdad porque ya sabían qué fue lo que pasó, y sobre todo continúan las mismas condiciones de desigualdad estructural y de violencia estructural que tenían durante el apartheid. Lo único que tienen diferente es que el presidente es negro. Es la única diferencia. La violencia sigue, la violencia cotidiana sigue, la violencia estructural sigue, y simplemente se presenta el modelo surafricano como si fuera el modelo por excelencia, pero es un modelo que no funciona. Se presenta el modelo chileno como si fuera un modelo por excelencia, es un modelo que no funciona. Entonces, lo que muestra Lee Payne es que viene un poco de verdad, que una verdad insuficiente, y luego lo que hacen las organizaciones de derechos humanos es una lucha fuerte contra la impunidad. Y una vez se puede romper la barrera de la lucha contra la impunidad, que es más o menos el periodo que ella dice que dura, es más o menos 20 años, empieza una persecución fuerte de los victimarios. Entonces la estrategia es engañosa porque hoy en día están fuertes. Hoy en día pueden negociar los términos de la rendición o los términos de la desmovilización, pero en 20 años no. En 20 años van a ser individuos que van a responder frente al sistema penal. Y un poco el mensaje es que la justicia demora pero llega, pero también que esto modifica las agendas de las organizaciones de derechos humanos. En el caso argentino, lo que ha mostrado, por ejemplo, la investigación en una tesis doctoral recientemente publicada en Barcelona, es que la agenda de las organizaciones de derechos humanos se olvidó del presente, porque sigue anclada en el pasado. Entonces ya no se denuncian las violaciones de derechos humanos que ocurren durante el gobierno actual, el gobierno de Kirchner, sino que se continúan denunciando las violaciones de derechos humanos que ocurrieron en los años 70. Entonces también para las organizaciones de derechos humanos es una tarea fundamental que existe una lucha fuerte contra la impunidad en el presente, porque de lo contrario lo que viene en el futuro es una lucha contra la impunidad hacia el pasado. ¿Cómo afecta esto a la política criminal? La política criminal que tiene que desarrollar el Estado colombiano es una política que tiene que garantizar una lucha fuerte contra la impunidad.
El Estado colombiano no puede mandar el mensaje de que estos crímenes graves pueden ser perdonados. El Estado colombiano no puede mandar el mensaje de que es un Estado incapaz de hacer justicia. El Estado colombiano no puede mandar el mensaje de que la justicia transicional es un mensaje de impunidad. La justicia transicional, todo lo contrario, lo que es un mensaje de justicia en épocas de transición para garantizar precisamente la justicia de la transición. Muchas gracias.